y desciendo en el vacío, solo encontré oscuridad. El amor fue la respuesta, porque me dejé encontrar. Nadie ama lo que no conoce, dijo el gran San Agustín. Ama y haz lo que quieras. La medida del amor es amar sin fin. Dijo el gran San Agustín, ama y haz lo que quieras. La medida del amor es amar sin fin. Es amar sin fin. Ahora veo claro el camino de salvación. Con la fe como escudo, mi tesoro es la oración. Sin ti Dios te ha creado y sin ti no puedes salvarte. Luchando cada día, perseverar es tu estandarte. Nadie ama lo que no conoce, dijo el gran San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Nadie ama lo que no conoce, dijo el gran San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Es amar sin fin. Es amar sin fin. Con todo respeto, pero circulan un montón de videos en internet y todos comenzando usando mal el término para hablar de estos temas. ¿Y cuál es ese mal uso del término? Paranormal. Porque imagino que todos los que están aquí presentes, para bien o para no tan bien, han escuchado obviamente el término paranormal. Es más, dentro del mismo catolicismo hay personas que se han dejado, digámoslo de cierta manera, contaminar con términos mal utilizados. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que admitirlo, hay una mala formación en estos temas dentro de la iglesia. Es fundamental entonces aclarar los términos. Primero, el término paranormal. ¿Es muy popular? Sí, en redes sociales, en películas, en programas de misterio, canales específicamente llamados canales paranormales, ¿ya? Pero es un término inexacto y viene de contextos como la parapsicología, el New Age o el ocultismo moderno, que ellos no distinguen entre lo natural, entre lo preternatural y entre lo sobrenatural. Y más de uno estará diciendo, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Ya? Muchachos, precisamente la iglesia, con toda su experiencia y claridad doctrinal, utiliza una clasificación muy precisa para poder llamarle a las cosas por su nombre. Entonces, aclaremos términos. Primero, natural. ¿Qué es algo natural? Hombre, fácil. Todo lo que pueda explicarse por las leyes físicas, biológicas o psicológicas.
Ejemplo, un ruido en una casa por tuberías viejas. Entonces alguien escucha el ruido, ¡ay, esos son fantasmas! Vea el coso este, no sé qué, que se me movió y no sé cuántas. Y hay veces que se pueden explicar por cuestiones naturales, ¿cierto? Simplemente es una cuestión de investigación. Eso es precisamente lo que hacían los Warren. Porque hay gente que me ha preguntado, ay, ¿por qué no iba directamente un sacerdote o un obispo a los casos a los que ellos iban como laicos, como matrimonio? Precisamente por eso. Porque es que, bien decía mi gran amigo Fray Claudio, que lo he tenido varias veces en el canal, él es un demonólogo, un sacerdote demonólogo experto en todo este tema de exorcística. De hecho, él es miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas, y Fray Claudio precisamente decía que de 100 casos medio o uno, ¿cierto? Es real, pero todo el mundo va a creer que no es así. Todo el mundo va a creer que esto es del diablo, todo esto viene del diablo, y el diablo por aquí, el diablo por allá, ¿cierto? Si la iglesia se ocupara de ir a todas las casas donde dicen es que aquí hay una posesión, es que aquí el diablo, aquí hay un poltergeist, aquí hay un fantasma y todo eso, no da abasto. Entonces lo que hacían los Warren era precisamente ir, investigar, y la gran mayoría siempre resultaban ser explicaciones naturales, ¿ya? Entonces, cuando en realidad habían casos fuertes, ahí sí ya los Warren acudían a la iglesia, al sacerdote, y ¿qué les decían? Hombre, aquí sí hay probabilidades de haber un caso específico de acción demoníaca, ¿ya? Entonces, es en ese sentido, mis hermanos, ¿ya? Entonces, por eso, lo primero que vamos a tener así en claro es lo que se llama natural, que se puede explicar por leyes físicas, biológicas o psicológicas. ¿Vamos bien hasta ahí? Continuamos. Entonces, vamos con extraordinario. Ojo, extraordinario. ¿Qué es lo extraordinario? Es todo aquello que se sale del orden común y que necesita un discernimiento, ¿ya? ¿Qué es el discernimiento? Es precisamente ese análisis desde lo teológico, desde lo espiritual, para poder verificar las cosas y cuando no se saben de entrada si vienen de Dios o si vienen del demonio o si simplemente es una ilusión, ¿ya? Entonces lo extraordinario viene a ser una categoría provisional, para que lo llamemos de alguna manera, una categoría provisional. ¿Por qué? Porque hay gente que, por ejemplo, ve, digamos, un milagro y de ¡ay, eso es un milagro de Dios! Y puede que no. El demonio también hace prodigios que pueden parecer milagros. Entonces la iglesia es muy prudente y le puede llamar un fenómeno extraordinario a esto mientras se hace una correcta investigación y darse cuenta si viene de Dios o no viene de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando viene de Dios, ¿cómo se llama? Ahí viene el otro término. Cuando la causa es Dios mismo, el término es sobrenatural. ¿Listo? Sobrenatural. Ejemplo, un milagro, una curación inexplicable, que aunque se haya pedido la intercesión de la Virgen María o de un santo, siempre los milagros son obviamente obra de Dios. ¿Listo? Un carisma místico auténtico, como por ejemplo las marcas que tenía, por ejemplo, el Padre Pío, ¿cierto? La bilocación, que es estar en dos lugares al mismo tiempo, levitar, ese tipo de cosas que ya son manifestaciones tan impresionantes a esto, normalmente son de carácter sobrenatural, porque la causa es Dios mismo. Otro término, preternatural, cuando no viene de Dios, pero tampoco se puede explicar desde lo natural. ¿Qué quiere decir? Preternatural es cuando la causa es un espíritu creado. Ejemplo, un ángel o un demonio, ¿ya? Entonces, cuando hay infestaciones, manifestaciones, posesiones, todo este tipo de cosas, entonces son preternaturales. ¿Listo? Preternaturales. Entonces lo de Annabelle, ¿qué vendría siendo? ¿Un acto qué? Tic-tac, tic-tac. A ver, los leo en el chat. ¿Qué sería entonces con Annabelle? ¿Cómo se llamaría eso? A ver, bueno, a ver entonces, ¿cómo se llama esto? Lo acabamos de decir, preternatural. ¿Listo? Preternatural. Y aparte de esto hay otro término que se llama ordinario. Venga, pero ¿cómo así? ¿Lo ordinario no vendría siendo lo mismo que natural? Pues no,
No, porque lo ordinario lo vemos desde lo preternatural. ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, en la acción habitual del demonio, ¿cierto? Hay algo que sería su acción ordinaria, ¿ya? Y no es extraordinaria. ¿Listo? ¿Cómo qué? ¿Cuál sería la acción ordinaria del maligno? La tentación o el engaño espiritual. ¿Por qué se llama ordinaria? Porque no hay manifestaciones visibles, ¿ya? Entonces, el demonio actúa por ordinario, en un modo, en la historia humana. ¿Listo? Entonces, ordinario o extraordinario. Y ahí es donde precisamente la iglesia entra a discernir entre lo natural, lo sobrenatural y lo preternatural, comenzando siempre por evaluar si algo es simplemente extraordinario. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, entonces, dentro de lo preternatural, distinguimos entonces lo ordinario, como decimos, las tentaciones de lo extraordinario. Ahora, ya entendiendo estos términos, un poquito de demonología básica, ¿ya? Entonces, en el tema del demonio, mis hermanos, hay un gravísimo problema de exageración, y es lo que vemos todos los días, tanto en canales, en redes sociales, como cuando podemos dialogar con personas en el común, ¿ya? Porque hay un grave problema de exageración, porque es que se suele actuar por dos cosas, o por defecto, es decir, los que dicen que no existe, ¿cierto? O por exceso, los que piensan que todo es causado por el demonio, ¿ya? Y este último, mis hermanos, nos lleva a algo que se llama un pandemonismo. ¿Qué quiere decir que es un pandemonismo? Que todo es el diablo, todo es el diablo. O un demonocentrismo, que terminan poniendo más bien al demonio en el centro de las cosas, dándole más poder y fuerza de la que en realidad tiene. Entonces, al maligno se le debe conocer en su justa medida y conforme al depósito de la fe. ¿A quién? Al depósito de la fe. Entonces, las fuentes del mal son tres. ¿Cuáles? Mundo, demonio y carne. Pero aquí nos vamos a centrar precisamente en la acción específica causada por el diablo, el maligno, el cachimorado, etcétera, como le quieran llamar. Entonces, hay cinco tipos de acción demoníaca, es decir, preternatural. Ahí estamos aprendiendo términos técnicos bien chéveres, ¿sí o no? Preternatural, son 5 tipos de acción demoníaca preternatural. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a Will? No, conforme a lo enseñado por la iglesia y por la Asociación Internacional de Exorcistas, que precisamente pertenecen a ¿quién? A la iglesia, que fue fundada esta Asociación Internacional de Exorcistas por el fallecido padre Gabriel Amort. Entonces, de estas 5 tipos de acción demoníaca preternatural, una es ordinaria y 4 son extraordinarias. ¿Ven por qué es que es bueno identificar los conceptos y los criterios para poder ver de qué es lo que estamos hablando? Si yo les digo, es que esto es una acción ordinaria del demonio, ¿qué? ¿Cómo así? Porque hay gente que piensa que todo es posesión y no es así. Entonces, son 5 tipos de acción demoníaca. Una ordinaria y 4 extraordinarias. ¿Cuál creen ustedes, mis hermanos, que ha de ser la acción ordinaria del diablo? ¿Cuáles creen ustedes? La tentación, en la que obviamente a todos nos va a afectar. ¿Listo? El que diga que nunca ha sido tentado es un mentiroso. El que diga que nunca ha sido tentado es un mentiroso. ¿Listo? Y si está mintiendo es porque de todas formas, de alguna manera, ya también ahí cayó en la tentación. ¿Listo? Entonces, la acción ordinaria del enemigo es la tentación. Pero como decía el Padre Pío, haciéndose eco de lo que decía mi querido San Agustín, el diablo es un perro negro amarrado. ¿Ya? Es un perro negro amarrado, que lo que hace es ladrar y ladrar y ladrar. Si usted no se le acerca, no lo muerde. ¿Ya? Eso es la tentación. Eso es la tentación. La tentación es como cuando usted ve a un perro que está amarrado y le está ladrando. Puede ladrar todo lo que quiera y le puede hacer ruido a usted, aléjese de ahí, punto, ¿ya? Pero si usted antes, en vez de eso, se acerca, ¿ya? Y le habla, y chito perro, lo que sea, no sé qué, y usted no es el amo, usted no es el dueño, pues primero el perro no le va a hacer caso, y segundo, si usted le acerca lo suficiente, lo va a morder.
Esa es la tentación. ¿Listo? Ahora, esa es la acción ordinaria. Las otras 4 son las extraordinarias. Y vamos con ellas. La primera, infestación. Ojo, aquí voy a hacer una aclaración. Estas 4 acciones demoníacas no es que sean progresivas, no es que sean en el orden, primero esta, luego esta, luego esta, luego la otra, no. Una persona podría tranquilamente quedar poseída de entrada, ¿ya? Lo que pasa es que cuando el demonio obviamente utiliza este tipo de acción demoníaca, digámoslo como en este orden pedagógico, es más fácil que la persona pueda caer en posesión más adelante, porque obviamente ya el demonio como que le ha ido trabajando la mente, la razón, la voluntad, ¿cierto? Entonces, infestación. ¿Qué es la infestación? Para la teología, la infestación es una acción extraordinaria del demonio. ¿Sobre qué? Sobre un lugar, sobre un objeto o sobre un animal. Lugar, objeto o animal. La famosa casa embrujada, ¿ya? ¡Ay, esa casa está embrujada! No, ninguna casa que está embrujada. Infestada. ¿Listo? ¡Ay, esa muñeca está poseída! Ningún poseída. ¿Está qué? Infestada. Por eso los Warren decían que Annabelle es un caso de infestación demoníaca. Nada de una muñeca poseída, nada de muñeca embrujada. No, 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 no. Términos claros, las cosas por su nombre. Era una infestación. ¿Listo? Muy bien. Siguiente. Obsesión. Es una tentación que llega a tal grado en una persona que podríamos decir que queda como atrapada por completo. Entonces, quien la sufre, a pesar de que va contra su voluntad, comienza a experimentar dolores fuertes, incluso corporales, pensamientos obsesivos, arrebatos de odio, de ira, desesperación, ideas de esto contra sí mismo, etcétera. ¿Listo? O sea, esa es la obsesión, es como una tentación, pero en un nivel tan extremo que obviamente ya no es una tentación. Incluso uno mismo está diciendo yo no quiero esto, pero la cabeza le está haciendo así porque ya es demasiado extremo. ¿Listo? Ahí está la obsesión. Pero es muy curioso porque a veces hay que aprender a discernir, y ahí es donde entra en juego la sabiduría de la iglesia, porque hay que discernir primero entonces que no sea una cuestión psiquiátrica o psicológica. Por eso la iglesia es tan sabia que siempre cuando hay un caso de esto, lo primero que hace es remitir a la ciencia, al experto, que se descarte lo natural. Por eso los términos que hablábamos ahorita, ¿ven? Entonces cuando descartamos lo natural, que la ciencia nos pueda descartar las probabilidades desde lo que es su campo, entonces ahí ya el campo ya entra a lo teológico, a lo espiritual. ¿Ven? La iglesia es muy, muy sabia, pero hay gente que a la primera de una, eso es el diablo, eso es que tiene el cachimorado adentro, pero no, listo. Entonces, íbamos en tentación, infestación, obsesión. Vamos con vejación. ¿Qué es la vejación? Es un ataque directo del demonio a la salud de la persona o a su bienestar, ¿ya? En un sentido mucho más amplio, ¿ya? Ejemplo, el caso de Job, ¿ya? En la Biblia. El caso en el Evangelio del hombre que tenía la mano así toda llevada, que el Señor le dice que eso era por cuestiones obviamente demoníacas y le organiza la mano. ¿Ya? Las personas que se levantan y que tenían aruñetazos encima, que se despiertan conmorados, y aún así la iglesia primero va y lo descarta con la ciencia, que no sea un problema de la sangre, que no sea un problema obviamente de algo corporal, y ya cuando no es así, venga, vamos a mirar entonces que puede haber una posible vejación. ¿Listo? El padre Pío tenía ataques directos del enemigo, le pegaba. El padre Pío fue víctima. ¿De qué? De la vejación. ¿Listo? Muy bien. Y la posesión. Que la posesión, obviamente, ya sí es la acción más fuerte y contundente que puede ejercer el demonio sobre una persona. Entonces, ahí ya lo que hace el diablo, ¿qué es? Dominar el cuerpo de la persona. Dominando, dominando indirectamente su espíritu. ¿Con el fin de qué? De anular sus facultades superiores.
Y eso es lo que uno normalmente aprende, ¿dónde? En teología. ¿Cuáles son las facultades superiores de un ser humano? La voluntad, la inteligencia, la conciencia. ¿Ven cómo es de importante podernos formar, mis hermanos? Entonces, de esta forma, quien está poseído por el demonio se encuentra de repente utilizado por él, así como un titiritero mueve el títere, ¿cierto? Ojo, el demonio no toca el alma de la persona, eso no lo puede tocar el demonio. Por eso es que ha habido gente que dice, ay, ¿cómo así que santos poseídos? Sí, puede haberlos, porque el demonio está afectando el cuerpo, la voluntad, en ese caso de lo que le está moviendo, pero no es la persona desde su propia alma. Entonces, si esa persona llega a morir estando poseída, tranquilamente puede irse derechito para el cielo, ¿ya? Porque es que no es el alma quien estaba tomando la decisión de cometer cualquiera de las cosas que hace el demonio mientras controla a la persona. Y obviamente Dios va a saber que la persona podría estar poseída y que no es algo que la persona esté haciendo por conciencia propia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para terminar esta primera parte, Fray Claudio estadísticamente dice que de cada 10 casos comprobados, 3 son por laicos imprudentes. Y esto es importante que lo sepamos porque es precisamente lo que vamos a analizar el día de hoy. De cada 10 casos comprobados, 3 son de laicos imprudentes que se meten en áreas que no saben manejar. Y se requiere algo que se llama exusía. ¿Y eso con qué se come? La exusía es la autoridad conferida por nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A los apóstoles. Y los apóstoles, en el momento en el que ellos empezaron a nombrar obispos, ¿ya? Los obispos heredan inmediatamente por esa imposición de manos, ¿ya? Esa sucesión apostólica viene con todo el paquete incluido, y en ese paquete viene algo que se llama la exusía, que es esa autoridad de expulsar demonios. Todo obispo es exorcista, todo obispo es exorcista. Listo. Lo que hacen los obispos, ya, o sea, para que entendamos, una cosa es conferir y otra cosa es delegar, ¿ya? Con la imposición de manos a un obispo, cuando es nombrado obispo, se le confiere automáticamente esa autoridad que llamamos exusía. Pero los obispos, como obviamente tienen tanto trabajo, obviamente tienen sus ayudantes, que ¿cómo se llaman? Los sacerdotes, los presbíteros. Y entonces, el obispo lo que hace es delegar, o sea, es como darle una licencia, como cuando a alguien le dan la copia de unas llaves, usted no tiene la original, tiene una copia, pero la copia le funciona, le abre la puerta, listo. Entonces, el obispo le delega a un sacerdote, ¿ya?, esa tarea específica de ser el exorcista de la diócesis. ¿Listo? No todos los sacerdotes son exorcistas, no todos los sacerdotes tienen esa exusía, muchísimo menos un laico, por Dios, muchísimo menos un laico. Y hay gente que se cree entonces ya súper poderoso y entonces se creen entonces con toda la autoridad, empezar a hacer liberaciones y expulsiones y yo te expulso, diablo, vete de aquí, ¿cierto? ¿Han visto ese tipo de cosas? Entonces, la exusía es precisamente esa autoridad para darle órdenes al maligno. Y sin esa autoridad, mis queridos hermanos, la pelea es totalmente desigual. Hay una diferencia ontológica que es gigante, ¿ya? Pero entonces, ¿qué es lo que sí puede hacer un laico? Un laico también obviamente puede hacer algo. ¿Pero qué es lo que puede hacer un laico? Deprecar. ¿Y qué significa deprecar? De, que es bajar, praxis, que es de orar. Entonces es orar para que baje el auxilio divino. ¿Qué quiere decir esto? Que es pedirle a Dios o pedirle a la Virgen María que interceda, que nos asista, no a un santo, cuando se puede pedir, por ejemplo, la asistencia del Padre Pío, los que, por ejemplo, tenemos un sacramental como lo que es la medalla de San Benito, ¿cierto? Tener una cruz, agua bendita, ¿cierto? El aceite exorcizado, sacramentales. Bien, nosotros oramos para que baje la acción, no somos exorcistas, ¿ya? Podemos deprecar, oramos al Señor suplicantes, no le estamos dando órdenes a Dios, ¿ya? Nosotros no tenemos esa autoridad de ir a darle órdenes, por ejemplo, entonces a un demonio, ¿no? No,
para nada, nosotros no podemos hacer eso. Entonces lo que hace un sacerdote, un exorcista, sí es diferente, ya no es deprecar, se llama imprecar. Im, que es de acción, de combate, y como decíamos, prexis, que es de orar. Entonces ahí sí es la oración exorcística, la oración de autoridad para expulsar el demonio, para darle órdenes, ¿ya? Y precisamente la iglesia en su magisterio tiene una carta que se llama Carta a los Obispos del Lugar, emitida en el año 1985 por Joseph Ratzinger, que obviamente luego fue el Papa Benedicto XVI. Y esta carta se llama Instrucción Magisterial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la cual se prohíbe el exorcismo de León XIII a los laicos y oraciones imprecativas solamente delegadas a los exorcistas. Entonces sí hay una prohibición expresa. ¿Ven? Entonces muchas veces terminamos siendo desobedientes, pero hay muchos que incluso pueden estar siendo desobedientes sin saber, porque no sabían, por ejemplo, de la existencia de esta carta, que se le prohíbe a los laicos hacer ese tipo de oraciones de liberación imprecativa, de darle órdenes al enemigo. ¿Listo? Entonces a este campo, mis hermanos, se les llama disturbios espirituales extraordinarios, es decir, que de 1000 que creen estar afectados, uno es real. Bueno, mis hermanos, no siendo más, espero que les haya gustado este programa. Lo quise preparar con mucho cariño para ustedes. Si me ayudan compartiéndole esto a otras personas, sería magnífico, porque aquí tratamos de advertir al alma, de advertir a la persona que quizás ha tenido dudas y que en vez de precisamente buscar a la iglesia, terminan yendo a buscar a médiums, a tarotistas, a este tipo de personas, ¿ya? Entonces, si pueden compartirle esto a otras personitas para que obviamente puedan atender, informarse un poco y conocer lo que en realidad es esta realidad, valga la redundancia, esta realidad espiritual preternatural, que lo puedan hacer. Les pido también, mis hermanos, que oren por mí, por mi familia. Espero que, obviamente, también mis queridos hermanos, no se queden solamente con lo que vimos en esta charlita. Hay más material. Aquí en el canal, en la sección de playlist, como les digo, hay más material sobre demonología. Pero como nos ha enseñado Fray Claudio, el primer paso para empezar a aprender sobre demonología es precisamente estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es precisamente nuestro resumen oficial de doctrina. Es el resumen oficial de nuestra doctrina. Entonces, mis queridos hermanos, a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro resumen oficial. ¿Listo? Y bueno, me despido de todos ustedes, mis queridos hermanos, como siempre les digo, de la mano de mi gran y querido amigo San Agustín, diciéndoles que nadie ama lo que no conoce. Que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe, paz y bien. Chao, mis hermanos. Hasta luego. Si este tema te ayudó, recuerda que dando clic en el video que aparece en pantalla vas a poder enfocar tu fe mucho mejor. Que recuerda, como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Así que bien, dale clic y no te lo pierdas. Nos vemos adentro. Paz y bien.